Muchachos, gracias por acompañarme. El día de hoy les voy a hablar de signos vitales. El objetivo de esta plática es que ustedes conozcan los signos vitales, los parámetros normales y que sepan identificar cuando se encuentran alterados que ponen en riesgo la vida de un paciente. ¿Qué entienden por signos vitales? Un signo es lo que medir y lo que se puede mirar también. Bueno, es lo que podemos medir. Signos vitales son parámetros fisiológicos que reflejan el estado de salud de un paciente. Se llaman vitales porque son los que nos dicen si un paciente está vivo o su estado de salud, si se encuentran de los rangos normales o si ponen en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, un paciente con presión alta, con una presión baja, con una frecuencia cardíaca alterada, pues probablemente nos está indicando que hay un desequilibrio en el organismo. Les voy a pasar la definición como tal de lo que son signos vitales. Son parámetros físicos que reflejan el estado fisiológico del organismo y permiten valorar y describir los cambios en la evolución de una enfermedad. En enfermería ustedes anotan, tienen su libreta de signos vitales y ahí van apuntando la evolución del paciente. Si un paciente en la mañana tuvo hipertermia, si tuvo fiebre, si hubo cambios en sus signos vitales, nos va hablando de la evolución de dicha enfermedad. Lo que nos refleja, los signos vitales son los órganos vitales, como su nombre lo dice, que son los órganos diana, el corazón, el riñón, los pulmones. Cuando uno de estos se alteran, ponen en peligro la vida del paciente. ¿Cuáles son los signos vitales? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la presión arterial. La temperatura, esta la medimos en grados centígrados y su función es mantener activos los procesos biológicos. Representan un equilibrio entre el calor que nosotros producimos y el calor que perdemos. El control de la temperatura va a estar dado en el hipotálamo. ¿Qué pasa cuando la temperatura corporal sube? Bueno, les voy a explicar también lo que es hipertermia, fiebre, pirexia, pero cuando nuestra temperatura corporal sube, existe un centro regulador que está en el hipotálamo, que es donde se va a controlar la temperatura, pero está el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. Existen variaciones en los rangos normales de la temperatura, como lo pueden ver en la pantalla. El recién nacido va de 36 hasta 37 grados centígrados. Fuera de estos rangos ya nos indica que hay una hipotermia o una hipertermia cuando la temperatura corporal sube o baja. La temperatura varía dependiendo de la edad. Si se fijan, los viejitos y los recién nacidos son más propensos a perder calor. Varía conforme el día, conforme avanza el día. En la mañana nuestra temperatura corporal es más baja que en la tarde-noche. Varía cuando tenemos relaciones sexuales, cuando hacemos ejercicio, nuestra temperatura corporal sube. Y el género femenino tiende a tener variaciones en la temperatura, esto por los ciclos hormonales, sobre todo en la ovulación, la temperatura corporal sube. Aquí está lo que les decía del control de la temperatura. Cuando la temperatura ambiental desciende a menos 3 grados, a menos 10, a una temperatura que nuestro organismo no pueda controlar, aquí el hipotálamo va a tratar de regular esa temperatura, de que nuestro cuerpo no tenga los menos 3 grados centígrados que hay en el ambiente. Eso se lleva a cabo en el hipotálamo posterior. ¿Cómo va a hacer que nuestra temperatura se mantenga? Pues aumentando la producción de calor. Nuestro hipotálamo va a hacer que generemos calor. Esto a través nos va a dar hambre. Al momento de que estamos titiriteando, temblando de frío, nuestra temperatura corporal sube. Va a aumentar la secreción de adrenalina y noradrenalina y va a haber una vasoconstricción cutánea. Es decir, que los vasos sanguíneos, la luz del vaso sanguíneo se disminuye y esto para conservar el calor. Lo contrario pasa cuando la temperatura corporal del ambiente es mayor a la que nosotros podemos controlar. Aquí lo que va a regular la temperatura cuando hace mucho calor es el hipotálamo anterior. Esto lo va a hacer perdiendo calor. ¿Cómo vamos a perder nosotros calor? Pues va a aumentar nuestra respiración, vamos a tener una vasodilatación cutánea. Como pueden ver en la imagen, la paciente tiene las mejillas rojas, es por una vasodilatación cutánea. Sus vasos sanguíneos están más aumentados. ¿Se fijan que cuando hacemos calor estamos más rojos?
Aumenta la transpiración, anorexia, no nos da mucho apetito. Cuando está haciendo mucho calor no se nos antoja la comida. Esto es para aumentar la pérdida de calor. Y va a disminución en la producción de... Esto va a hacer que haya una disminución en la producción de calor. Bueno, existen diferentes términos. No es lo mismo decir fiebre que tener hipertermia o que tener pirexia. La pirexia es una temperatura corporal mayor de 41 grados centígrados. Cuando nosotros tenemos esa temperatura, estamos en peligro en nuestra vida. Prácticamente les estoy diciendo que un paciente con 41 grados centígrados está a un paso de la muerte. El hipotálamo no puede controlar esas temperaturas. Lo normal de temperatura es de 36.5 a 37. Abajo de eso lo llamamos hipotermia y arriba de 37, hipertermia. Mayor de 38 es cuando ya decimos que es fiebre. Entonces, si ustedes tienen un paciente con temperatura de 37.5, no pueden decir que es fiebre, es una hipertermia. No sé si voy muy rápido, ¿voy bien? La hipertermia nos da varios síntomas. Dolor de cabeza, náuseas, enrojecimiento, convulsiones, coma e incluso la muerte. Era lo que les decía de la pirexia. También cuando nuestra temperatura corporal baja, también tenemos manifestaciones clínicas, como puede ser la somnolencia, la confusión, torpeza en los movimientos. Un paciente con hipotermia tiene alteraciones en lo que está pensando, en lo que dice, tiene dificultad para moverse, su piel se pone fría, a tal grado que también una hipotermia te puede causar la muerte. El golpe de calor es cuando la temperatura corporal, nuestro hipotálamo funciona, sin embargo la temperatura ambiental aumenta a más de 40 o 41 grados centígrados. Quiere decir que nuestro hipotálamo no puede controlar esas cifras y un golpe de calor también pone en peligro la vida del paciente. ¿Cómo se manifiesta? Con náuseas, con vómito, dolor de cabeza, sudoración. Si nosotros no atendemos un golpe de calor, que es común en las zonas donde hace mucho calor, donde las temperaturas ambientales suben como en Torreón, Durango, yo qué sé, el paciente se nos puede ir. ¿Cómo combatimos esto? Pues usando ropa adecuada, no exponernos mucho al calor. Esto se da principalmente en los ancianos y en las personas que hacen ejercicio intenso. Aquí tenemos en una persona con golpe de calor, tenemos menos de 2 horas para reaccionar porque si no el paciente fallece. ¿Cómo se toma la temperatura? Todo esto, bueno, muy fácil. Todos conocen el termómetro de mercurio. Existen varias zonas donde podemos tomar la temperatura anal, rectal, axilar, inguinal y va a tomar el nombre según la zona donde lo estemos tomando. Deben de agitar así como está en la imagen el termómetro, bajar el mercurio a menos de 35 grados centígrados y dejarlo en el hueco de la axila de 1 a 3 minutos para que puedan hacer de forma correcta la lectura. Deben de una vez tomado pasado ese tiempo, deben tomar el termómetro, sin embargo, deben de limpiarlo antes de hacer la lectura y hacer una lectura corriente, una lectura... Es que es importante que ustedes no se inventen los signos, pero posteriormente a ver si les puedo dar una práctica para que vean exactamente cómo pueden leer la línea mercurial. Existen contraindicaciones para tomar una temperatura oral en pacientes que tienen hipo, en pacientes que tienen disnea, dificultad respiratoria, en pacientes que tienen lesiones bucales, en pacientes con delirio o bajo anestesia, con efectos de la anestesia. ¿En quién está indicado tomar la temperatura anal? Pues en pacientes con diarrea. Por lo general lo tomamos axilar. Y también la axilar tiene sus contraindicaciones. Que tienen alguna lesión o que no tienen el hueco de la axila. Me voy a ir más rápido porque el tiempo se nos acaba, pero la frecuencia respiratoria, quiero que les quede claro que una cosa es la respiración y otra cosa la frecuencia cardíaca. La respiración es el transporte de oxígeno a los tejidos y a todo nuestro organismo y la expulsión de dióxido de carbono. ¿Qué es frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones que una persona realiza durante 1 minuto. Usualmente se mide en estado de reposo y el paciente estando sentado. Nunca le vayan a decir a un paciente, te voy a checar la frecuencia respiratoria, porque en ese momento el paciente va a tener alteraciones, empieza. Entonces ya de ahí ya es una frecuencia respiratoria mayor.
Lo normal, según la literatura, varía de 15 a 20, de 12 a 18, pero también existen valores normales y diferentes según la edad. Como pueden ver ahí, en esta literatura dice que de 15 a 20 lo consideran todavía normal. Un recién nacido con respiratoria de 50 todavía se encuentra dentro de lo normal. ¿Quién regula la respiración, la frecuencia respiratoria? El bulbo raquídeo. No sé si han escuchado que si una persona no tiene un bulbo raquídeo completo, tiene que estar intacto para que se dé una respiración. Si hay alguna lesión a nivel cervical, el bulbo raquídeo, el paciente deja de respirar, por eso es que se muere el paciente. Bueno, la respiración para que se lleve a cabo necesita que se lleven 3 pasos, que es ventilación, perfusión y difusión. La ventilación solamente es el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno y que se realiza a través de la membrana alveolo-capilar. La perfusión es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del organismo a través de la circulación sanguínea. Y la difusión es el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo mediante la circulación sanguínea. Existen alteraciones de la frecuencia respiratoria. Apnea cuando el paciente no respira, dipnea cuando la frecuencia respiratoria es menor de 10 y taquipnea en una frecuencia respiratoria mayor de 20. Lo mismo que la frecuencia cardíaca, bradicardia y taquicardia cuando disminuyen o aumentan sus parámetros normales. ¿Qué necesitamos para tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria? Pluma, observar al paciente y un reloj con segunderos. Sobre todo que el paciente se encuentre sentado. ¿Qué vamos a medir en la frecuencia respiratoria? La profundidad y el esfuerzo que tiene el paciente para respirar, el sonido, o en caso de que tenga estertores, sibilancias, crépitos, la coloración del paciente y de preferencia tomar la frecuencia respiratoria durante 1 minuto. Ustedes en su hoja de enfermero tienen que apuntar el nombre del paciente, la fecha y la hora, avisarle al paciente qué procedimiento se le va a hacer y siempre hablarle con respeto. Es bien importante que vayan registrando por turnos los signos vitales. La presión arterial, existen muchas maneras de tomar la presión arterial. El más confiable para mí es el de mercurio, sin embargo también están los digitales o los de pared, pero el chiste es saber tomarla y no inventárnosla porque de eso depende la vida del paciente. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria y la medimos en sístole y en diástole. Sístole quiere decir cuando el corazón se contrae, la presión se eleva y se eleva la sangre del corazón. Y diástole, el corazón se relaja, la presión baja y la sangre llena el corazón. Es importante saber tomar, bueno, todos los signos vitales son importantes. Lo que les quiero decir es que cada vez hay personas con hipertensión diagnosticada y muchas personas más que aún no están diagnosticadas. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce que tiene o padece la enfermedad. Existen cifras, también se clasifican en óptima, menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Lo ideal sería que todas las personas manejaran de 110 sobre 70 miligramos. Esas cifras casi siempre las manejan personas jóvenes o personas que hacen ejercicio. Sin embargo, para decir que estamos hablando de hipertensión, tiene que ser una presión arterial mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y también varía dependiendo de la edad. A los 6 años o menores, su presión arterial es de 105 sobre 65, en un recién nacido de 85 sobre 54, en edad adulta promedio de 120 sobre 80. ¿Cómo le llamamos cuando la presión baja? Hipotensión, y significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben la suficiente sangre y nuestra presión y nuestra vida pues se pone en peligro. ¿Cuándo puede bajar la presión? Por ejemplo, en una hemorragia, donde no estamos ofreciendo la suficiente sangre a todo el organismo. Una caída solo de 20 milímetros de mercurio ocasiona problemas para algunas personas. ¿Cuáles son los problemas? Náuseas,
Bueno, tanto náuseas no, sino un síncope, un desmayo, visión borrosa, somnolencia, debilidad. Son síntomas de presión baja. Cuando un paciente le llegue con visión borrosa, con vértigo, con desmayo, con náuseas, chequen siempre la presión. Si un paciente le llega con dolor de cabeza, con visión borrosa, con piernas hinchadas, probablemente estamos hablando de una hipertensión. ¿Qué nos afecta el centro de presión alta? Los órganos diana. Estos son el corazón, el cerebro y el riñón. Indicaciones para tomar la presión arterial. Dejamos que el paciente llegue, que esté 5 minutos en reposo y que no haya ingerido alimentos la media hora previa, sobre todo café o alimentos, no haber fumado, no haber ingerido té, que no venga corriendo, tenemos que dejar que repose, y la posición del paciente tiene que estar sentado, el brazo del paciente de preferencia el izquierdo y que esté recargado en la mesa. No debemos de apretar a veces subimos todo esto y ya la manga nos está haciendo presión, de preferencia se lo pueden quitar. Se pueden quitar el suéter para que puedan tomar mejor la presión arterial. Con el estetoscopio, las olivias siempre para afuera para que puedan escuchar y verificar que la campana del estetoscopio esté abierta. La posición, una vez posicionada la persona, se coloca el manguito que se adaptará al diámetro del brazo del paciente. Es importante que mientras el manguito se infla, el paciente no hable. ¿Esto por qué? Porque puede haber variaciones en la toma de la presión arterial. Es importante que ustedes no redondeen cifras, porque siempre decimos 120, 80, 130, 50. Siempre chequen las rayitas, cada rayita son 2, para que ustedes puedan decir, trae 124 sobre 86. Por favor, no se inventen las presiones. El pulso. No es lo mismo pulso que frecuencia cardíaca. Así de forma muy breve les puedo decir que el pulso se puede checar en diferentes partes del cuerpo y se toma con estos 2 dedos. Podemos checar en el pulso el ritmo, la amplitud y la tensión arterial. El objetivo es conocer las características y variaciones para valorar el estado y la salud de una enfermedad. Lo que necesitamos para tomar el pulso es solamente nuestros dedos y un reloj para estar contando el tiempo que se llevó a cabo en 1 minuto. Pueden ver en la imagen los diferentes tipos donde podemos checar la presión. Es en la arteria temporal superficial que se encuentra aquí, la carótida, la subclavia, braquial, temporal, radial, popículo, el tibial posterior, la arteria pedia. En realidad, donde quiera podemos checar el pulso, como lo pueden ver en la imagen. Y es muy sencillo, es solamente que nos familiaricemos y lo podamos localizar. La frecuencia cardíaca, este es otro rollo. Les había dicho que menos de 60 le llamamos bradicardia, más de 100 taquicardia. Y existen variaciones fisiológicas y patológicas cuando la frecuencia cardíaca aumenta o desciende. Las fisiológicas va a ser en el sexo, en la edad, la talla, el ejercicio, excitaciones, emociones. Cuando un paciente tiene frecuencia cardíaca tiene alteraciones, pero no nada que ponga en peligro la vida del paciente. Sin embargo, la frecuencia cardíaca también hay alteraciones en condiciones patológicas como en fiebre, en hemorragias, en un choque hipovolémico, en fármacos que nos ocasionan, por ejemplo, una taquicardia como el salbutamol, en estados de ansiedad, en fin. ¿Cómo vamos a checar la frecuencia cardíaca? Bien fácil. Lo primero es colocar la cápsula del estetoscopio entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo y contar las pulsaciones o latidos cardíacos que ustedes escuchen en 30 segundos y multiplicarlo por 2 o dejar la campana del estetoscopio el minuto completo. Es más confiable que dejen todo el minuto, sin embargo, a veces ya lo hacemos como más por costumbre y solamente a veces contamos hasta 15 segundos y ya lo multiplicamos por 4. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algo en que les pueda ayudar de signos vitales. Yo. Dime. ¿Cuál es tu duda, Miguel? Del cuerpo se puede arterial, se puede.
No te escucho bien. ¿Lo puedes escribir por mensaje o me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿En qué partes del cuerpo se puede medir la presión arterial? También lo podemos checar, por ejemplo, en un paciente que esté amputado de sus piernas, lo podemos checar en la pierna, en donde haya arterias. Mientras haya pulso, ahí podemos checar la presión arterial, porque lo que nos mide el esfingomanómetro, checamos la presión de la arteria. Cuando nosotros inflamos el manguito, lo que hace la arteria es como una opresión. Cuando desinflamos el manguito, la arteria como que se desinfla y es cuando empezamos a escuchar el pulso. Entonces, mientras donde tengamos pulso, ahí podemos checar la presión arterial. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, si ya no tienen dudas, pues me despido y les doy las gracias. Espero que les haya quedado claro el tema. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Listo, muchacho. Muchas gracias. Claro. Adiós. Bye. Ay.